Muy buenas noches. Este es el grupo 240, en la cual está conformado María Paula Díaz Durán, Yamila Inés Uribe, Elizabeth Rosso y quien les habla, Laura Natalia Calderón Muñoz, en nuestra materia de psicología política, en la cual les vamos a dar respuesta a una pregunta en torno a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Pues tenemos en cuenta de que el análisis crítico del discurso es una metodología que permite examinar cómo el lenguaje, lejos de ser neutral, actúa como un vehículo para la reproducción de ideologías y poder relacionar diferentes poderes en la sociedad. Pues también tenemos que tener en cuenta que el análisis crítico del discurso analiza no solo lo que se dice, sino también cómo se dice, quién lo dice, cuál es el contexto y cuál es la finalidad. Por tanto, el análisis crítico del discurso no se limita a describir el lenguaje, sino que lo interpreta críticamente, poniendo en evidencia los mecanismos disuasivos que reproducen ideologías dominantes. Al hacerlo, se convierte en una herramienta fundamental para la transformación social, ya que permite cuestionar y resistir las formas sutiles de control y exclusión que se esconden del uso cotidiano del lenguaje. Hola, yo también quiero hablar un poco de acuerdo a lo que habló la compañera Laura. También quiero iniciar como dando una definición del análisis crítico del discurso, que es una herramienta fundamental para comprender cómo el lenguaje refleja, reproduce y también puede cuestionar relaciones de poder en la sociedad. Este enfoque no solo estudia lo que se dice, sino cómo se dicen, quién lo dice, con qué intención y qué efectos produce. Un ejemplo, en los discursos mediáticos o políticos, el ACD permite identificar por ciertos grupos son representados como peligrosos, inferiores o incapaces, mientras otros son mostrados como modelos, merecedores o normales. Esto contribuye a reproducir jerarquías sociales. Por lo tanto, no solo nos ayuda a interpretar el discurso, sino que nos permite cuestionarlo, resistirlo y proponer nuevas narrativas para justas e exclusivas. También es una forma de hacer visible lo que muchas veces para desapercibido, desenmascarando la ideología que opera detrás del lenguaje cotidiano. Gracias. Bueno, dando respuesta al análisis crítico del discurso, permite identificar cómo a través del lenguaje se transmiten ideas, valores y relaciones de poder. En la comunidad del Club Deportivo Cacique Sopita, el análisis crítico del discurso revela cómo sus miembros, el entrenador, la psicóloga y una madre construyen discursos que desafían la exclusión social y promoción la transformación comunitaria. Por ejemplo, el entrenador habla de la falta de espacios en el barrio, lo que muestra una crítica al abandono institucional y una apuesta por la autogestión. La psicología resalta el valor del acompañamiento emocional en un entorno colectivo, cuestionando modelos individualistas, y la madre expresa cómo el club la transformó, dándole voz y participación en su comunidad. Otro punto. Además, frases como cómo nos ayudamos entre todos o participar es parte del día a día, muestran una práctica viva de ciudadanía donde la política se construye desde lo cotidiano. Así así nos permite ver que en este club se tejen discursos que fortalecen la solidaridad, la inclusión y el poder comunitario. Bueno, qué interesante poder observar todos estos puntos que han mencionado mis compañeros, hablando del análisis crítico del discurso y de cómo este permite mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Entonces podemos ver que es una herramienta súper fundamental para revelar, ¿cierto?, de ese discurso estos elementos ideológicos, políticos y de poder. Entonces, en resumen, podemos ver que el lenguaje es una parte esencial del discurso, ¿cierto? Y podemos decir que no es neutral, porque analiza ciertos discursos presentes como normales, quizás ustedes me están escuchando acá, como naturales,
pero el lenguaje va más allá. Tiene una visión quizás del mundo que en realidad responden a diferentes intereses ideológicos y específicos. Igualmente, examina cómo el lenguaje, examina cómo el lenguaje reproduce o desafía estructuras de poder. Por ejemplo, cómo estos discursos mediáticos, ¿cierto? Políticos o institucionales que a veces uno escucha en las noticias, favorecen estos ciertos grupos sociales sobre otros. Entonces, y esto va como consolidando esas jerarquías sociales. También podemos señalar que identifican las ideologías, ¿no? Revela esas creencias, revelan los valores de cada uno de los discursos y pone como en evidencia cada uno de esos textos del lenguaje, cómo declaran y reflejan y refuerzan, ¿no? Esa visión ideológica particular del discurso. También podemos ver que analiza la exclusión y la inclusión, porque tiene esa voz en los discursos. Quizás podemos ver que cuando está silenciando o marginando, ¿cierto? Podemos ver que también se reconstruyen esas identidades. En algunas frases podríamos decir, por ejemplo, nosotros, ellos, ciudadanos ejemplares, versus ciudadanos problemáticos, entonces ahí es donde podemos reflejar también la exclusión, ¿verdad? También estudiamos el contexto sociopolítico a través de la ACD, porque no solo se limita al texto, como hablamos anteriormente, sino que considera mucho el contexto en el que surge ese discurso, porque esto permite mucho entender ciertos discursos, cómo ciertos discursos se vuelven dominantes, ¿cierto? En momentos históricos específicos. Entonces podríamos decir que el análisis crítico del discurso como que ayuda a que el lenguaje se convierta como en ese vehículo para la reproducción de resistencias, quizás frente a algunas ideologías y poderes dominantes. Bueno, Muchas gracias. bueno, gracias. Muchas gracias.